Muy bien, inicialmente vamos a recordar las WH questions. Ahí en casa usted va a repetir después de mí. Repeat after me. What, where, when, who, why, which, how. Let's gonna repeat one more time. Repetimos nuevamente. What, qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, which, cuál, how, cómo. Asimismo, vamos a verificar la estructura que utilizamos para formar preguntas, en este caso en el pasado simple. Entonces, esa estructura gramatical nos dice que iniciamos con una WH. Profe, disculpe, no sé si mis otros compañeros están viendo la pantalla, pero no me aparece que usted esté compartiendo pantalla. Bien, entonces nos confirman porfa el resto si ven pantalla. Profe, yo sí la estoy viendo. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a retomar. Y en ese Profe, momento volví a compartir. profe, habla con Laura. Es que mi celular no me quiere dejar entrar. No sé por qué. Laura, si puedes ver la clase desde el usuario de Melissa, también estaría bien, listo. Ah, bueno, profe. Bien, entonces, nuevamente tienen en pantalla la estructura que utilizamos para formular preguntas con la WH y el pasado simple. Bien, entonces, iniciamos con una WH, luego el auxiliar, el único auxiliar del pasado simple que es did, eventualmente el sujeto o pronombre, luego el verbo, un complemento si existe y un signo de interrogación. Esa es la estructura guía para formar las preguntas en pasado simple. Vamos a ver cómo funciona esta estructura. Bien, en ese momento les compartí un blog de notas con algunas preguntas en pasado simple. Vamos por aquí a poner la estructura para que tengan como guía y podamos entonces ver cómo formular cada una de esas preguntas. Analicemos la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué hiciste ayer? Hay algo que se realiza mucho en español, algo muy común de los hispanohablantes en el tema de las preguntas y es omitir los pronombres o sujetos. Si usted observa esa pregunta, por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? Allí no se evidencia un sujeto o un pronombre, pero de forma intuitiva y lógica sabemos que la pregunta hace referencia a usted. Entonces ustedes se van a encontrar con esos casos, con esas preguntas que aunque parezca que no hubiera o no hubiese un pronombre o sujeto, ya ustedes saben que de forma lógica e intuitiva se refiere a usted. Entonces, para formular esa pregunta en inglés, iniciamos con la WH.
que para ese caso es ¿qué? A ver, ¿cómo se dice qué en inglés? What? Muy bien, entonces iniciamos con what y estaríamos aplicando el primer componente de esa estructura. ¿Qué me dice la estructura? Luego escriba el auxiliar did. Listo, copiamos el auxiliar did. Ya hicimos esta parte. Ahora vamos para la tercera parte, que es escribir el sujeto o pronombre. Ya sabemos que en esta pregunta, ese pronombre es usted. Usted en inglés, you. Ahora continuamos con el verbo. ¿Cuál es el verbo en esa pregunta? Hiciste. Hacer. Es el verbo hacer, muy bien. Ahora, ¿cómo se dice el verbo hacer en inglés? Do. Es el verbo do. Entonces copiamos aquí el verbo correspondiente do y un complemento que para ese caso es la palabra ayer. ¿Cómo se dice ayer? How do you say ayer? Ya lo vimos, eso lo vimos en la clase pasada. Así. Profe, yesterday. Yesterday, correcto. Entonces, yesterday y cerramos con el question mark. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Quedaría de esta forma. Cuando usted esté desarrollando ese tipo de preguntas, hay algo muy común que se suele decir y es piense en inglés. ¿Cómo es eso de pensar en inglés? No podemos pensar que la misma estructura o el mismo orden que tenemos en español aplica para el inglés. Eso es un error pensar que las palabras siguen el mismo orden. Es por eso que existen estas guías que nos dicen cuál es el orden realmente de las palabras para X o Y pregunta. ¿Listo? Analicemos la segunda. Nos dice, ¿a dónde fuiste? Nuevamente, quiero preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es el pronombre en esta pregunta? ¿Pronombre o sujeto? Profe, usted. You. Correcto, es usted. Nuevamente en español se omitió el pronombre, pero sabemos que de forma intuitiva hace relación o referencia a usted. Ahora, tenemos la WH, ¿dónde? How do you say dónde in English? Where. Okay, where. Where significa dónde, pero también significa a dónde. Listo. Quiere decir que esta A ya está dentro de esta WH. Para este caso. Listo, tenemos WH. Ahora ubicamos el auxiliar did. El sujeto o pronombre sabemos que es you. ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? Ir. Es el verbo ir. How do you say ir en inglés? Profe, no es go. Correcto, es el verbo go. Complemento, para esa pregunta no existe complemento, quiere decir que no aplica. Cerramos signo de interrogación. ¿A dónde fuiste? En inglés entonces quedaría Where did you go? Si usted observa esas dos preguntas que hemos hecho hasta ahora, tanto el verbo hacer, do, como el verbo ir, go, están en presente. Ojo, pero no significa que su significado sea presente.
Su significado es en pasado, porque se está utilizando el auxiliar did. Recuerden claramente, en la sesión pasada, yo les dije que en las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas se utiliza el auxiliar did. Y ese auxiliar lo que hace es ayudar a ese verbo a formar un significado en pasado. Por esa razón los verbos van en presente. Listo, para que lo tengan allí muy presente, que es un detalle muy importante del pasado simple. Analicemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo practicaste inglés? Quiero que ustedes ahora empiecen a analizar y me digan cómo puede quedar esa pregunta en inglés. Profe, esa queda when do you practice English? Eso es correcto. When did you practice English? ¿Cuándo practicaste inglés? Si ustedes observan, se siguieron todos los componentes que están dentro de esta guía. WH, when. Auxiliar, did. Sujeto, you. Verbo, en presente, practice. Complemento, English. Aunque la pregunta nuevamente no tiene el sujeto o pronombre de forma directa, cuando practicaste hace referencia de forma indirecta a usted. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué hora te levantaste hoy? WH para esa pregunta es ¿a qué hora? How do you say a qué hora in English? What? What? Para ese caso, acompañado de time. What time? Es una WH compuesta que significa, todo eso significa ¿a qué hora? Listo, ya tenemos la WH. Ahora continuamos con, vamos a bajar la guía para que vayan verificando lo que han escrito. WH, listo, ahí está. What is next? Entonces sigue el complemento did. Sigue el auxiliar did, ok. Ahí está. El sujeto. El sujeto que es usted. Ok. In English, You. you, all right. Now, what is next? Profe, get. Algo así. Teacher, get Repeat, up please. today. Okay, Get so today. get up today. That's correct. Muy bien. Verbo en presente, ya sabemos las razones. La pregunta entonces completa quedaría, what time did you get up today? Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién estudió los verbos? Y en esa pregunta quiero que analicemos porque es un caso especial, un caso particular. ¿Quién estudió los verbos? Cuando hacemos la pregunta con esta WH, ¿quién? Estamos precisamente averiguando o investigando sobre el sujeto o sobre el pronombre. Es desconocido porque se está buscando, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de preguntas donde se busca ese pronombre o sujeto, debemos hacerlas de forma directa. Eso significa que podemos escribirlo directamente como está en español sin tener en cuenta la estructura. Con el mismo orden, en otras palabras. ¿Quién sería who?
Estudió. También lo escribimos en pasado. Studied. Complemento los verbos. The verbs. Y cerramos la pregunta. Who, ¿quién? Studied en pasado. Estudió los verbos the verbs. Recuerde, esa pregunta se hizo de forma directa porque al utilizar la WH quién se está averiguando el sujeto o pronombre. Quiere decir que no existe ese sujeto y por esa razón no podemos aplicar esa estructura guía. Se hace de forma directa con el verbo también, para este caso, en pasado. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Muy bien, entonces generalmente utilizamos esta estructura. Para casos particulares donde se pregunta por el quién y no existe ese sujeto, lo hacemos de forma directa. Veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué llegaste tarde? Nuevamente analícenla y me dicen cómo creen ustedes que quedaría. So guys, tell me, I'm waiting for you. ¿Cómo quedaría esa pregunta entonces? ¿Por qué llegaste tarde? Profe, We why? we did Okay, why did why? Mhm. Why did you you all right? Now the verb. Profe, no faltaría were late. How do you say llegar? El verbo llegar en inglés. To Profe, get. Okay, get.
Why do you get? Late. Late. That's correct. ¿Por qué llegaste tarde en inglés? Why do you get late? Okay, let's continue with the next question. In this case, ¿cuál película te gustó? Vamos a bajar la estructura. Para este tipo de preguntas que inician con ¿cuál? Más un objeto, iniciamos con which, que es cuál, y luego el objeto, que para ese caso es objeto o sustantivo, que es película. Which película. movie. Hasta ese punto, which movie, hemos dado respuesta a la WH. Ahora sí pueden avanzar con el... El auxiliar did, Correcto, el auxiliar did. you like. You like, ok. Y como no hay complemento, cerramos. ¿Cuál película te gustó? Which movie do you like? Así quedaría esa pregunta. Y finalmente, la pregunta, ¿cómo ibas al trabajo? Analícenla y me cuentan cómo queda en inglés. Profe, empezamos con la W question, que es how. How, ok. El auxiliar Did. did. You Ok, how did you go to work. go to work? How do you go to work? ¿Cómo ibas al trabajo? Eso es correcto. Muy bien, así es como nosotros formamos preguntas en pasado simple y haciendo uso de la WH. Eso es todo sobre la explicación.